Muy buenas tardes, con la venia de todos ustedes. ¿Qué es la libertad? ¿Qué motiva a una mujer en los años 60 a ser maestra? Y más aún en esta ciudad donde solo había una secundaria. Desde siempre tuve mujeres a las cuales admirar. Muchas de ellas estuvieron en mi familia. Y la que definitivamente me marcó fue la primera presidenta municipal de México, que de hecho fue de aquí, de Dolores Hidalgo, la señorita Virginia Soto Rodríguez. Cuando ella ganó, yo cursaba la primaria y su ejemplo, junto con el constante consejo de mi mamá, para tener libertad personal y económica, fue decisivo para ser yo. Desde que era niña, supe que las mujeres tenemos misiones muy importantes en la vida, como son cuidarnos a nosotras mismas, desarrollar nuestras capacidades en un mundo muy competitivo, alcanzar una justa remuneración en los diferentes ámbitos de nuestras vidas y sobre todo lograr esto estando en paz con nosotras mismas por las decisiones que tomamos. Y así, como me quedaba tan claro lo anterior, siempre fui consciente que el supuesto papel de la mujer en la sociedad y principalmente en mi familia era ser el soporte, el sostén o el pilar de la misma. Sin embargo, yo elegí creer otra cosa y eso eventualmente me condujo a estar hoy aquí platicando con ustedes. Sabemos que hay muchísimas mujeres como Madame Curie, Simone de Beauvoir, Sor Juana Inés de la Cruz, Doña Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, entre otras, que a través de la educación eliminaron el velo de la ignorancia y lograron su libertad personal y económica. Además, que nos impulsaron a seguir su ejemplo y a algunos hombres también, ¿o no? No sé si sepan, pero estudié la normal primaria y con solo 19 años conseguí mi primera plaza. Y ahí fue cuando entendí que siempre debes aprovechar todas las oportunidades que el lugar en donde estés te ofrezca. Ya que gracias a mi trabajo tomé diversos cursos y muchas capacitaciones que me ayudaron a crecer profesionalmente y a mi hoja de vida también. Se dice muy a menudo que hay miles de distracciones
que pueden sabotearte, y es verdad, pero la clave para evitarlo es saber priorizar. En mi caso, yo siempre tuve mi visión y concepto del éxito muy claro, y me lo recordaba cada vez que uno de esos distractores aparecía en mi camino. En alguna época de mi vida participé en la vida política de mi ciudad, y ahí fue más notorio para mí la necesidad de fomentar una educación de calidad, ya que es el modo más sistemático y a la vez noble de construir una sociedad progresista y justa. Y aún así, la educación es sumamente ignorada, primero por su paga, siguiendo con las tareas y además por su difusión. Pero yo siempre estaré agradecida de ser maestra, porque fue lo que dio sentido a mi vida. Después lo fueron mi esposo y mi hijo. Y así como la educación fue muy benevolente conmigo, yo quise devolver un poco mediante las técnicas que apliqué con mis alumnos, y que si hay aquí alguno de ellos, sabrán que me refiero a la formación integral. Esta fue una estratégica manera de fomentar el pensamiento lateral y kinestésico de los estudiantes, lo cual probó ser muy exitoso durante diversas generaciones. Como podrán ver con mi charla y la de mis coexpositores, no tenemos una fórmula de éxito, pero lo que he notado es un patrón. Tener una visión, apegarte a ella y llegar ahí. Muy fácil, ¿o no? Pero ya fuera de bromas, si es eso, entonces el paso inicial es saber quién realmente eres y qué quieres. Y una vez que lo sepas, ese será tu motor, lo que te motive a seguir el camino, la visión de la que hablaba. Como les decía, no existe una fórmula de éxito, y aunque la hubiera, la definición que damos al éxito es muy personal. Me queda claro que la sociedad ha impuesto estándares a alcanzar. Sin embargo, lo bonito de la individualidad es que no tenemos por qué seguir ese objetivo, sino que lo generamos y buscamos el propio. Por lo mismo, hablar de una fórmula de éxito sería absurdo. Aún así, mi recomendación es que lo intentes, que te lances a lo que quieres. Porque, ¿qué otra opción tienes? ¿No intentarlo? ¿Por qué te harías ese daño? La duda sería tu eterna compañera. No me malinterpreten. Yo sé que lanzarse a cumplir tus metas es una decisión osada y también un privilegio. Aunque insisto,
¿qué otra opción tienes? Yo, en mi caso, quizá tuve muchas oportunidades respecto a otros. Sin embargo, también tuve muchas desventajas. Pues como mencioné al inicio de esta charla, yo me hice maestra en los años 60, en México, en un pueblo que es al que quiero tanto, pero al final un pueblo pequeño. En una época en donde regían las denominadas buenas costumbres. Por eso, como les dije hace unos momentos, yo elegí otra cosa, algo más. Y eso lo puedes hacer tú también, desde donde te encuentres, desde tu trinchera. Define tus sueños y lánzate a cumplirlos, porque créeme, si realmente estás comprometido o comprometida, vas a hacer todo lo que esté en tus manos para hacerlos realidad. Tu camino lo vas trazando con muchas variables, pero la principal variable eres tú y tu proyecto de vida. Y por ello, define desde hoy quién quieres ser, en quién te quieres convertir, y el cómo aparecerá. Yo quise ser madre, esposa y maestra, y dar lo mejor de mí en ello. Y esto me lleva a hablar de otro factor muy importante de mi vida y de mi familia: mi esposo. Él se dedicaba al cuidado de la vid, la planta de donde nacen las uvas. Éramos compañeros de vida, donde nos apoyamos en nuestras carreras. Y por la carrera de mi hijo y de mi esposo, además de que mi papá se dedicó a la ganadería y a la agricultura, es decir, que es algo que ha estado en forma constante en mi vida, fue que yo empecé a introducirme en temas de uvas, de vinos y terruños. O como a mí me gusta decirle, entre cepas y copas, lo cual me lleva a hacer otra observación. Siempre hay que aprovechar todas las oportunidades que el lugar en donde estés te ofrezca. Yo ya no sigo ejerciendo la docencia, pero sigo aprendiendo. No importa la carrera en la que estés, la profesión que estés desarrollando, el oficio que hagas, siempre debes de estar aprendiendo, incluso empíricamente. Si a lo que te dedicas no te inspira a seguir cultivándote, entonces por ahí no es. Y si es de tu interés cambiar, tendrás que replantearte muchas cosas, y no está mal. Vendrán dificultades y dudas, pero después de la crisis regresarás potenciado, porque te tendrás que volver a construir y evolucionar por ello. Para despedirme,
quiero decirles que cuando pongan sus ojos en una estrella llena de tal exaltitud y rebelde a toda mediocridad, llevan en sí el ala misteriosa de un ideal. No lo apaguen, porque si no, no florece jamás. Muchas gracias.